saludamos esta tarde transmitiendo a través de la señal de Radio Universidad y a través de este espacio en internet una entrevista con un gran maestro, un abogado de gran prestigio en México y con profundas raíces en Chihuahua. Un maestro que nos recibe de manera amable y cortés en su despacho, aquí en Avenida Paseo de la Reforma 369, en el mezanín 5 de la colonia Cuauhtémoc del Distrito Federal, en el despacho Cruz Abogados Sociedad SC. Maestro Rodolfo Cruz Miramontes, un gusto y sobre todo nuestro agradecimiento que tenga usted la amabilidad de recibirnos en el marco del 60 aniversario de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en este programa Los Fundadores, que queda como anillo al dedo esta entrevista. Esta es la segunda entrevista que vamos a transmitir en su programa. Y bueno, maestro, hemos hecho algunas remembranzas de esos tiempos vividos en Chihuahua, allá en los inicios de la Facultad de Derecho, entonces Escuela de Derecho. Maestro, ¿cómo recordamos esos tiempos vividos con estos rostros que hace un momento platicábamos sobre estos personajes que lo acompañaron en esa vida académica del inicio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chihuahua? Bueno, primeramente, bienvenidos. Desde luego me da mucho gusto, me siento muy honrado con que hayan pensado en mí para incluirme en estas actividades de festejos de los 60 años, que ahora sí que 20 años no es nada, pues 60 años tampoco. Pasan con una velocidad increíble, ¿no? Pues, ¿cómo recordar? Pues con un gran gusto, con mucha satisfacción de haber iniciado, de haber participado en este inicio de un esfuerzo y sobre todo de una idea que tuvimos quienes desde un principio de la universidad creímos primeramente que era indispensable contar en nuestro estado con un centro de estudios de alto nivel. Segundo, haber coincidido con un grupo de grandes profesores, sobre todo hombres de bien, que es lo que yo creo que es más importante, como fueron Saúl González Herrera, Óscar Ornelas, Manuel Rusek, en fin, un grupo de personas que tuvieron esa idea y que me la compartieron, y yo encantado acepté. Yo en ese momento estaba trabajando en mi despacho en la Universidad de Chihuahua, en Chihuahua, perdón. Entonces, pues, pensar en la universidad pues me pareció sumamente interesante. Yo siempre he sido universitario, yo estudié en México porque no había precisamente en Chihuahua universidad. Estudié el segundo año en la Preparatoria Nacional, que tiene una gran historia, y luego ya en la universidad, en la Facultad de Derecho. En consecuencia, digo todo esto como antecedente de mi espíritu universitario, ¿no? Estar en Chihuahua y al poco tiempo conocer de esta idea y sobre todo participar en su realización, pues me pareció sensacional. Y como usted hacía referencia ahorita a una fotografía en donde estamos varios maestros con los cuales se inició la facultad, pues qué le voy a decir, buenos amigos, hombres todos muy interesantes, algunos ya los conocía yo, admiraba de antemano ya, por ejemplo, a José Luis Siqueiros Prieto, con quien me tocó muchas veces, estando yo aquí de estudiante en México, coincidir en los viajes de fin de año, navideños, en el tren. Todavía no había avión, aunque parezca que es muy lejano, no es tanto, pero en fin, platicábamos en el tren y era para mí una admiración, un abogado brillante chihuahuense que estudiaba en Harvard, en cursos de posgrado. Entonces, estar compartiendo con él y con otros más, como los que ya mencioné y algunos otros más, me parecía sensacional. Entonces, recordarlos, pues es ciertamente revivir momentos para mí sumamente ricos. Debo decirlo con toda verdad, que mi experiencia como maestro en la Universidad de Chihuahua ha sido quizá de las experiencias más grandes que he tenido.
Mi vocación se desarrolló allí porque, bueno, uno trae en su espíritu y en su antecedente, digamos, genético, algún deseo de participar con los demás en cosas importantes. Y poco a poco se va desarrollando esta vocación universitaria en donde puede uno compartir momentos gratos, vivencias sobre todo con los estudiantes, de quienes uno aprende más de lo que uno se supone que enseña. Yo creo que el maestro auténtico poco puede decir que enseña. Lo que yo creo que uno debe de hacer es provocar interés en los estudiantes, retos vitales para que ellos, por su propia cuenta, en su vida, vayan desarrollándose. Uno lo que hace es compartir con ellos experiencias, algunos conocimientos, y a estas alturas del partido, como es mi edad, pues sí tienen algunas experiencias profesionales que compartir, y esto sí no está en los libros. Entonces yo pienso que esto es lo más interesante. Algunos estudiantes me han confirmado esta idea al darme cuenta de que se les despiertan entusiasmos, quizá momentos particulares en que uno les toca sin saber que existen, les ayuda a uno a encontrar, confirmar, verificar algunas cosas que ellos pensaban, o bien despertar en ellos inquietudes de otras que no pensaban, pero que les ayudan a seguir adelante. Yo creo que esa es la función principal del maestro. Maestro, platíquenos de esa experiencia que usted tuvo al ser uno de los primeros, si no es que el primer estudiante becado por la universidad para viajar al extranjero a estudiar un posgrado, maestro. Bueno, mire, yo no me atrevo a decir si fui de los primeros, pero como usted dice con razón, sí de los primeros. No fui el único al mismo momento. ¿Por qué? Mire usted, la Facultad de Derecho inicia sus actividades en el año de 1954. Con tal motivo, pues con toda inteligencia sus primeros profesores y directores, me refiero a directores en el sentido académico, porque realmente pues, fue un solo el primer director, pero con otros maestros que tenían la misma idea sobre la Escuela de Derecho, pues pensaron obviamente en la planta de maestros. En provincia no es difícil encontrar buenos maestros, y lo digo con toda verdad, en materias que se practican. Pensemos, derecho civil, derecho penal, procesal civil, procesal penal, en fin. Pero hay otras materias que realmente, pues no se manejan. Pensemos, como qué, pues derecho internacional público, derecho administrativo y otras materias más que en ese entonces eran las clásicas y tradicionales. En consecuencia había que contar con maestros que tuviesen algún conocimiento sobre la materia, o bien que aceptasen con alguna irresponsabilidad, como tal vez fue mi caso, brindarla. Yo fui uno de ellos, y junto conmigo otro maestro como fue Carlos Michel Zimmer, fuimos invitados por la Facultad de Derecho y por la universidad para comprometernos a dar unos cursos ya en la carrera de estas dos materias que acabo de mencionar, y para ello pues el atractivo fue darnos unas becas, las becas correspondientes, aprovechando además que habíamos conseguido nosotros, bueno, habíamos logrado que se nos concediesen sendas becas para estudiar el doctorado en Derecho en España. Estoy hablando de épocas, pues, como usted acaba de decir, 60 años o poco más, que fue cuando nos fuimos nosotros. Era otro mundo, otras series de circunstancias muy interesantes para todo el mundo. Y claro, ir a Europa, pues no lo pensaba uno dos veces, honestamente. Yo en esa época tuve inclusive unas becas para ir a Estados Unidos en dos universidades americanas. Pero no dudé cuando tuve la posibilidad de que se me otorgase la beca España, sin fijarme en más. Tal vez ahorita pensaría yo si era el mejor momento para haber ido. Pues tuviera quizá alguna duda. Haber ido no, pero habiendo tenido otras posibilidades. Pero Europa y España en particular tenemos un vínculo emotivo de siempre con España, ¿no? Somos parte de todo este entorno hispánico, hispánico-americano, obviamente.
Entonces aceptamos y aprovechando la universidad seguramente esta posibilidad, entonces nos invitó a una beca, irnos, otorgándonos una beca para irnos a Francia. Pues ya no se diga. Recordemos lo que dijo aquel monarca protestante, que París bien vale una misa. Entonces fuimos gustosísimos a París. Y estando en París, pues ya hubo manera, en mi caso personal, de aprovechar la oportunidad, estando ya tan cerca de Holanda, de irme un mes a tomar un curso en la institución, pues todavía sigue siendo la más importante en enseñanza del derecho internacional, que era la materia que yo iba a impartir a mi regreso a Chihuahua. Entonces estuve en La Haya, en Holanda. Entonces, como ven ustedes, de una incipiente idea de hacer estudios de posgrado, que entonces no era común pensar en ellas, no había estas facilidades y tanta cosa que hay ahora, estaba tan lejos de estas posibilidades. Entonces iban a Europa quienes estaban en dos posiciones o casualmente podían cumplir las dos, no estaban reñidas. Ser un magnífico estudiante de 9 o 10 o bien tener dinero en su familia que los becara. Había quien tenía las dos, pero era mucho más difícil. Yo no estaba lamentablemente en ninguna de ellas. Entonces para mí era bien difícil. Por eso cuando se abre esta puerta, pues no lo dudé, lo acepté gustosísimo y jamás me arrepentiré desde luego. Se abre otro mundo. Entonces a mi regreso teníamos el compromiso de impartir cuando menos 2 años la materia y pues encantados en pagarle a la universidad de alguna manera que nunca es suficiente por la oportunidad que nos dio. Maestro, en ese nacimiento, en esa gestación de la universidad, pues nace la Facultad de Derecho como escuela, Sí, como escuela de Derecho. Y junto con ella nacen algunos de los elementos que han dado identidad y que de alguna manera la hacen que en el tiempo trascienda, como es su lema. Sí. El lema de la facultad, hoy de Facultad de Derecho. Me comenta que participamos ahí en esa creación de esa idea junto con otro grupo de maestros, de estudiantes, y por fin se da luz a ese lema, ¿verdad? Que es conocer el derecho, servir a la justicia. Correcto. Así Cuéntenos es. de esa experiencia, maestro. Bueno, ¿Cómo mire, surge? sí, efectivamente la escuela decidió, pensemos en una cosa, en esa época era muy poco, es decir, el círculo académico era muy limitado. Por eso mismo era una aventura compartida entre hermanos, vamos a decirle así, hermanados pues, por unas mismas ideas, los mismos ideales, los mismos propósitos. Y todos lo veíamos así, incluyendo los propios estudiantes, que se expandía la familia, digamos, a unos chicos más jóvenes, chicos y chicas, porque tuvimos estudiantes femeninos desde un principio. Entonces, cuando se pensó en que era oportuno tener un lema universitario, se creó una comisión integrada por estudiantes, por maestros, por un miembro del Poder Judicial y de la Judicatura y del Poder Público, del Poder Judicial. Entonces se hizo este comité y se trabajó activamente, se estudió la conveniencia de si el lema, pues ¿qué iba a reflejar el lema? Pues iba a reflejar la aspiración básica de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Luego se discutió si, siguiendo la tradición universitaria medieval, se expresaría en latín. El latín no por ser nada más lengua culta, sino por ser la lengua de los juristas. Y esto es algo que a veces se nos olvida ya, sobre todo en la época actual. Se olvida que desde la época de los poslusadores y de los que renovaron las ideas originales de la universidad en el medievo, Bolonia y todo lo demás, se expresaban en latín. E insisto, no porque fuese el idioma culto, sino porque era la forma en que se emanaba a todo el mundo y se expresaba en el mismo idioma en este mundo jurídico.
Sin embargo, se consideró, dentro de este espíritu y forma de ser nuestra, los chihuahuenses somos, o éramos en esa época, no sé ahora, yo estoy hablando de usted, de estos momentos de 60 años, sencillos, de alguna manera, sin muchos recovecos mentales, y con toda sinceridad y honestidad se dijo, ¿por qué vamos a expresarnos en esto tan importante para nosotros en un idioma que no es el nuestro? Digo, lo es como juristas, pero no lo es porque no es el cotidiano. Vamos a expresarnos en castellano, que es un hermosísimo idioma, hijo de latín, parte de esa escuela románica, ¿no?, de lengua. Entonces vamos a expresarnos en español. Y esto fue muy interesante, porque fue, digamos, uno de los primeros sellos de ser chihuahuenses al expresarnos en español. Se levantó un acta de esto, que es muy interesante leerla porque refleja, más o menos, digo, es un acta breve, que publicamos en el primer órgano que tuvo la Facultad de Derecho, que recogió por escrito y sirvió de comunicación con todo el mundo, que fue el Boletín Bibliográfico. Y ahí en el boletín, en uno de sus primeros números, consta una copia textual del acta. Y ahí es donde, gracias a eso, podemos ahora recordar lo que estoy diciendo. Si no fuera así, pues difícilmente me acordaría. Ese boletín precisamente hoy es lecturas jurídicas. Bueno, de alguna manera sí. De alguna manera es esa transición en el tiempo. Sí, no, mire, es muy interesante que usted me lo pregunte. Le voy a decir por qué. Siendo director de la escuela, que fue el primero, don Saúl González Herrera, un hombre que reunía estas características que acabo de decir, sencillo, inteligente, inquieto, enamorado de Chihuahua, universitario, que junto con otros maestros pues tenían estas mismas inquietudes, como don Óscar Ornelas, etcétera, otros más. Comentando un día, se dijo, bueno, pues es tiempo de comenzar a publicar algo. Pero vuelvo a lo mismo, con la misma sencillez se dijo, vamos empezando caminando por las piedritas. Tenemos una biblioteca inicial de 5,000 volúmenes, que no era inicial realmente en sí la biblioteca, fruto de obsequios y quizá algunas adquisiciones modestas que se hicieron de algunos abogados de Chihuahua que apoyaron la idea. Por eso digo que es una idea de conjunto de muchas gentes, quizá cuyos nombres se nos han olvidado, pero hubo aportaciones de colegas nuestros de Chihuahua que con gusto dijeron, bueno, pues yo aporto estos volúmenes, etc. Entonces de repente pues se dijo, oye, tenemos 5,000 volúmenes, caray, pues hay que darlos a conocer para que los estudiantes, los profesores y los mismos abogados de Chihuahua sepan de esta riqueza, de este acervo bibliográfico que tenemos. Pues qué mejor que un boletín. Y en la presentación del boletín que se hizo, se dice que el propósito es difundir la biblioteca. Nada más que nunca nos imaginamos que ese boletín, cuya publicación nos comprometimos, y ahorita se da uno cuenta que es una barbaridad, a publicarlo mensualmente y a repartirlo gratuitamente. Y así se fue haciendo. Entonces se dijo también con buen tino, bueno, vamos haciendo el boletín y la cosa más simplista es pues que los profesores de las áreas de la facultad, de la escuela, sean los responsables de comentar los libros correspondientes a esa área. El área privada, el área pública, el área penal, en fin, las áreas que ahí se consignaron. Y entonces los que estábamos actuando como profesores de medio tiempo, que era el caso de los que habíamos sido becados, Carlos Michel, como ya dije, ya en ese momento estaban algunos otros, como Juan José Rollo, algunos otros más, y yo, que nos encargásemos y nos responsabilizásemos de hacer comentarios sobre los libros que fuésemos encontrando más atractivos e interesantes. Y así lo fuimos haciendo. Y se fue publicando el boletín. Pero como ya señalaba yo, tuvo acogida de primera. Y además tuvimos la curiosidad y la inquietud de ir ampliando el boletín.
Y a los 4 meses ya no era un boletín simplemente bibliográfico, era algo más. Entonces abrimos una sección, si mal no recuerdo, no fue de las primeras, pero sí muy interesante, a los estudiantes, dedicada a los estudiantes. Entonces tuvimos la oportunidad de premiar, digamos, entre comillas, a aquellos estudiantes que tuviesen inquietudes de investigación y analíticas, para que en los seminarios que se comenzaban a impartir, pues elaborasen estudios monográficos y con ellos, pues su pluma comenzase a funcionar, su mentalidad analítica, etcétera. Lo hiciese. Y como reconocimiento a ello, decía yo ahorita, como premio, se diese nota y cuenta en el boletín. Y así tuvimos una primera estudiante que fue la que nos hizo ese honor de aparecer allí, y algún otro estudiante, otro compañero, y así fueron ampliándose las áreas de comunicación. Claro, el boletín comenzó a circular porque no había nada prácticamente de ese género en Chihuahua, y entonces al poco tiempo pues ya se circulaba. Entonces comenzamos a sentir todos pues que esto caminaba más a prisa de lo imaginado, porque comenzamos ya también a hacer reseñas de libros que recibía la biblioteca o que comprábamos. Y comenzamos con ello. Fíjense cómo se va, una cosa provoca otra. Si mandábamos el boletín a alguna universidad o escuela de derecho, nos contestaban de la misma manera, nos mandaban alguna publicación. Y viendo, y claro, por relaciones también personales, no hay que pecar de modestos, no tiene sentido. Y amigos nuestros y colegas pues comenzaron también a interesarse en mandar los libros para que se los comentásemos. Y esto fue provocando la incursión y la exploración de campos novedosos para el derecho, al grado que una de las primeras, si no es que la primera, reseña que hubo sobre derecho espacial, fíjense nada más, hace 60 años, en 1950, bueno, casi 60, 58, 59, si mal no recuerdo, fue cuando hicimos una reseña, bueno, me tocó a mí hacerla, de una obra sobre derecho espacial, escrita por un profesor argentino, Aldo Armando Coca, un hombre muy inquieto, amigo mío, que en alguna ocasión éramos miembros los dos de un instituto hispanoluso americano de derecho internacional, y en un seminario o algún congreso que tuvimos, él presentó el libro, me pareció sumamente atractivo. Desde entonces me envenenó el espacio. Sigo siendo un interesado, un amante de todas estas aventuras espaciales. Tienen mucho de romántico, ¿no? Y hicimos una reseña de este libro, y pienso yo que fue de las primeras que hubo en México sobre ese ambiente. Entonces todo ello, como usted se puede imaginar, y quienes nos vean y nos escuchen pues fácilmente lo entenderán, ya rebasaba los límites de un modesto boletín. Siguió publicándose, pero entonces nos planteamos la pertinencia de publicar ya una revista jurídica. Y este es el siguiente paso editorial que dio nuestra Escuela de Derecho en este campo de las publicaciones. Estamos para nuestros radioescuchas y quienes nos ven a través de la señal de video, estamos platicando con el maestro Rodolfo Cruz Miramontes, que amablemente nos recibe aquí en México, Distrito Federal, en su despacho, en Paseo de la Reforma 369, aquí en el Mezanín 5, y a quien agradecemos que nos reciba y comparte estas experiencias del inicio de la Universidad Autónoma de Chihuahua, allá por los años de 1954, 1960. Y maestro, yo quisiera preguntarle, ¿quiénes han sido, qué acontecimientos en el mundo y qué personajes han influido en el maestro, en el Rodolfo Cruz Miramontes? Bueno, mira, no me atreveré yo a enumerar, porque me quedaría corto de tanta gente a la que yo le debo
cosas importantes en mi vida. Desde luego que maestros universitarios que le marcan a uno para siempre en cosas positivas, que es en mi caso. En otros casos será distinto, no lo sé. Pero para mí fueron grandes maestros que tuve yo en la Facultad de Derecho aquí en México. Pues que le di a usted como don Oscar Morinó, que fue en el primer año maestro de una materia que se llamaba entonces Introducción al Estudio del Derecho, que participa un poco de filosofía del derecho. Y junto con él, don César Sepúlveda, o algunos maestros, que es otra vena en nuestra profesión, sumamente importante, que fueron maestros extranjeros que recibimos en México, maestros españoles en el exilio. Ese es un capítulo nunca cerrado de lo que les debemos a estos señores. Yo tuve la fortuna de ser alumno de varios maestros de primer nivel españoles que nos dieron una visión de España muy particular, que en parte explica el cariño y la vocación hacia España, como lo decíamos hace un rato. Ahora, tomando esta pregunta de usted, pero ya aterrizándola en Chihuahua en la época universitaria, para que darle fortaleza a todo lo que estamos diciendo de las actividades de la Escuela de Derecho y de la UACH, debo decirle a usted y a todas las gentes pues que nos honran con oírnos y con vernos, en fin, que una de las actividades ya digamos un poco más presuntuosas que tuvimos fue, ¿por qué no invitar a maestros mexicanos y extranjeros que nos participasen de sus conocimientos? ¿Por qué no enriquecer a nuestros estudiantes y a nuestros mismos maestros con la convivencia de los grandes profesores? Con toda honestidad, con toda oportunidad, con toda verticalidad. Aprovechar a quien más sabe, sin temores, sin falsas modestias. Y entonces tuvimos el apoyo de la rectoría, porque eso se necesita pues elemental, apoyo económico. Y aprovechando estas relaciones y el mismo hecho de haber sido alumnos de ellos, pues platicamos con varios de ellos y le debo presumir, esta es una presunción válida, bien sentada, que durante los primeros años, o al menos en las épocas que nosotros estuvimos, logramos contar con un numeroso grupo de profesores invitados que tengo entendido siguieron yendo varios de ellos y otros en años posteriores a los que yo estuve de profesor. Yo hablo de mi época, que es la que me consta. Entonces tuvimos la presencia de grandes maestros como Niceto Alcalá Zamora y Castillo, hijo de un señor del mismo nombre, salvo el segundo apellido desde luego, que fue presidente de la Primera República Española. Esto fue muy interesante. Y don Niceto, al que invitamos nosotros, que era profesor exiliado aquí en México en la Facultad de Derecho, era un gran procesalista, y un hombre muy culto. Ya haré una reseña, un comentario de alguna cosa curiosa de él. Fue a Chihuahua varias veces. Penalistas muy importantes como Jiménez de Azúa, por ejemplo, que también nos honró varias veces con su presencia, e inclusive la Escuela de Derecho, entonces escuela pues, como ya hemos dicho, se le hizo un homenaje en un aniversario X de él, y tuvimos oportunidad de visitar en su departamento en Buenos Aires, en Argentina, de donde era profesor, que eventualmente se le invitaba a México. Él había estado en México y luego se fue a Buenos Aires, pero volvía a México, tenía vínculos emotivos fuertes, y aprovechando sus visitas, pues ya nosotros nos colgábamos, digamos, de esa posibilidad y le invitábamos a Chihuahua. Y así fuimos teniendo algunos otros profesores españoles de primer nivel. Desde luego también tuvimos profesores mexicanos de nuestra facultad, que el maestro Cervantes Ahumada, que frecuentemente acudía a Chihuahua, y en fin, cada quien en su esfera, porque habíamos profesores de distintas edades, para algunos éramos mozos todavía, otros ya no tanto. Viendo la lista, pues tampoco no había ningún viejo, eso sí,
todos eran jóvenes, unos menos que otros, pero en fin, todos éramos jóvenes, aprovechando pues nuestros vínculos con estos profesores, los invitábamos y tuvimos pues esta riqueza de maestros. Y muchos de ellos pues, volviendo a su pregunta, habían influido en nosotros para bien, creo yo, y pues esto nos daba mucha satisfacción de contar con ellos. No puedo dejar de mencionar, ahorita que hablo de los recuerdos imborrables y los grandes profesores u hombres humanistas que conocimos, a uno que recientemente, por X motivos, está siendo recordado en España, un profesor español que fue médico, pero que yo tuve oportunidad de tratar personalmente y de lograr que nos diera una conferencia en el momento en que estaba yo en España, que fue don Gregorio Marañón. Don Gregorio Marañón fue un humanista, fue un gran especialista creo que era endocrinólogo, y estando estudiando nosotros, como ya mencioné, merced a esta oportunidad que se nos dio en España, no teníamos relaciones diplomáticas. Y a mí me tocó por suerte, si pasa a veces por hablantino, por lo que fuere, ser presidente de la Asociación de Estudiantes Mexicanos en España, que de hecho, pues, ante la carencia y ausencia de relaciones diplomáticas, cumplíamos con una función a veces de vinculación entre X personas que querían venir a México o que tenían algunas dudas, lo que fuere. Éramos un poco eso, ¿no? Y cuando nos toca participar en la celebración de la Semana de México que se acostumbraba a hacer en el ámbito universitario español, ahí en Madrid, pues fue un compromiso para nosotros y para mí en lo personal, por el carácter de presidente. Y quisimos hacer una semana que tuviese de todo, es decir, de todo lo bueno, pues obviamente. Desde deporte, el básquetbol comenzaba, fíjense nada más, a acostumbrarse en España. Y nosotros pues jugábamos básquetbol, Chihuahua, ¿no? Entonces pues lo hicimos. Entonces deporte. Actos académicos, actos universitarios. Y en el acto académico pensamos, varios de nosotros, que contar con don Gregorio Marañón sería un éxito sensacional. Porque don Gregorio era, para España en ese momento, una honra intelectual. Nada más que tenía el hombre sus facetas políticas. Yo le había militado o simpatizado en un momento dado con algunos de los grupos y luego con los otros grupos. Y entonces el hombre, viviendo en España, se había exiliado en Francia, había sido invitado por la Escuela de Medicina de París a dar clases, o sea que era un hombre de gran renombre, una personalidad. Y vuelve a España, y ahí estaba. Y entonces era muy interesante siempre conocerlo y oírlo. Entonces lo invitamos con una osadía propia del momento, de la necesidad, porque sabíamos que había rehusado esta invitación para varios grupos que lo que habían querido invitar como nosotros a participar. Yo recuerdo bien al presidente de la Asociación de Argentinos que me dijo, no, olvídalo, no te va a aceptar. El filipino me dijo, no, nosotros fuimos también y no aceptó. Pero, pues yo, ya contando con el no, yo dije, me la rifo por el sí. Y dos, tres compañeros fueron conmigo, lo invitamos. Ciertamente el hombre iba para el no, porque no nos contestaba nada de lo que le decíamos. Hasta que se me ocurrió a mí decirle, mire, estamos en España porque tuvimos la oportunidad, al menos los abogados, se lo digo porque es lo que a mí me consta, de haber sido alumnos de grandes maestros españoles. Y ellos, aparte de enseñarnos materias profesionales, nos enseñaron que España y el pueblo español es digno de conocer y de tratar. Entonces por eso aceptamos la beca España, haciéndolo un poco. Y entonces ya le desperté interés. ¿Qué maestros tuvo usted? Ya le mencioné 2 que 3. Entonces ya su respuesta fue cortante. Me dijo, sí acepto. Entonces nos dio una conferencia sobre México y España sensacionalmente interesante. Entonces fue un hombre que a mí me abrió el mundo a otros caminos que no eran estrictamente los jurídicos, que son los humanistas.
Y yo creo que uno de los mejores, o de las mejores profesiones para ser humanista es la del derecho y la de la medicina. Allí lo aprendí yo. Entonces fue un hombre que para mí tuvo mensajes muy interesantes. Maestro, hay algunas palabras que sin lugar a dudas tienen un gran significado en nuestra vida. Yo quisiera comentarlas y que usted me dijera lo que representa para usted. México. México. Ah, caray. Pues yo creo que la palabra nuestra, es decir, nuestro país, pues representa, es una buena pregunta, representa pues todo lo que somos y debemos ser, todo lo que queremos y todo lo que sufrimos, porque ciertamente que cuando se ama se sufre. Y nuestro país, que es una amalgama de culturas, de paisajes, de cosas muy positivas, de cosas negativas, de experiencias de una enorme riqueza que van, pues no sé, desde quienes con gran sabiduría poblaban estas tierras en distintas zonas del mismo, como digamos los mayas, que fueron gente terriblemente sabia, de eso no hay duda. Pero también los mismos indígenas del altiplano y de otras zonas, con sus propias formas de ser, sus formas de convivir con la naturaleza, que es una enseñanza que se está perdiendo. Por eso hay que defender el medio ambiente, porque es defender esa idiosincrasia nuestra. Y luego, la presencia española, con sus crueldades, pero con sus grandes cosas. Entre otras, recordando un poco a Pablo Neruda, que en un libro que no es estrictamente eso, pero en gran parte lo es, autobiográfico. Yo recuerdo algo que dijo él que me impresionó mucho en su libro reconozco que he vivido, o algo así se llama el libro, no recuerdo exactamente el nombre. Señala que dice, los españoles, él odiaba mucho estas cosas, dice, los españoles llegaron y acabaron con todo, destruyeron templos, destruyeron gente, mataron esto, pero nos dejaron una cosa muy importante, el idioma. Entonces, nada más por eso, dijera yo, que es una gran cosa. Decir México es decir el idioma español, que estamos perdiendo lamentablemente. Por eso para mí, una de las grandes riquezas que tenemos es el castellano, el idioma castellano. Y es un idioma que casualmente ayer comentaba yo con algún amigo mío, cómo ignoramos a veces las enormes riquezas que tenemos. Estoy dentro de la línea que usted me pregunta, ¿eh? No desvarío. ¿Por qué? Le decía yo, mira, quizá una de los pocos documentos que tiene la humanidad vivos, es que el idioma castellano, hay quien lo habla como se hablaba hace 500 años. Y no menciono yo con ello a un erudito de biblioteca. No. Un idioma que ciertamente no se habla cotidianamente, pero hay un grupo cultural y étnico que lo habla. Y esos son los españoles sefardíes, quienes salieron de España expulsados, creo yo que en un error que se cometió, pues como tantos se cometen, en la época de los reyes católicos en España, y expulsa a los sefardíes poco después de los musulmanes. Y salen los sefardíes de España, que era su tierra, porque su nombre viene de Sefarad, y Sefarad es España en hebreo. Salen estos sefarditas y se van a Turquía, se van al norte de África, se van a otros países, a Bulgaria, Grecia. ¿Y qué es lo que se llevan entre sus canciones, sus tradiciones, sus costumbres? Pues se llevan el habla. Y el habla lo conservan. Pero no más que es el habla que se tenía en el año de 1492, 93, 98, cuando salen de España. Entonces, por eso digo yo que es una de las presencias documentales que no nos damos cuenta que es como si, oyendo hablar sefaradí o leyendo sefaradí, está uno brincando 500 años para atrás. Y es una riqueza sensacional. Entonces, decir México, de alguna manera, es mencionar y recordar esto que estoy diciendo.
Aquí en México tenemos todavía algunas personas que lo conocen. Hay una novela que yo acabo de leer que me emocionó mucho porque está partes escritas en sefaradí, que se llama Piel de cebolla, de una señora de apellido Moscona. Y eso está vivo todavía de alguna manera. Entonces, mencionando lo que usted me preguntaba, incluyo con mucho orgullo el castellano, y el castellano todavía en sus orígenes, como lo señalo. Es también decir cocina, es decir, unos paisajes bellísimos que lamentablemente en las grandes ciudades como esta, la Ciudad de México, pues ya no se tiene. Digo, no se tiene constantemente. En esta época invernal se vuelve a recuperar esa imagen porque se limpia el ambiente y podemos volver a ver los volcanes, que es un paisaje sensacional. Cuando yo era estudiante en la facultad, yo recuerdo que salía uno temprano con fresco y con frío a la escuela. Ahí me tocó la fortuna de estudiar en el mero centro de la ciudad, en el centro histórico. Entonces, al tomar mi camión o mi tranvía, me tocaba ver el paisaje donde están los volcanes, los dos volcanes, y era bellísimo. Y al amanecer, rosado con blanco, digamos, el fondo rosado y la presencia inmediata de la nieve era sensacional. Es decir, eso, es decir, evocar paisajes hermosos de la tierra como los que tenemos en México. Podría decirle más, pero Maestro, digo amistad, cariño, mujeres hermosas, hombres de bien, y gente de primera. estamos conversando con el doctor Rodolfo Cruz Miramontes, un universitario comprometido y de cepa, que nos emociona esta charla tan amena, tan rica en este conocimiento que nos expresa el maestro Rodolfo Cruz. Maestro, personajes Vasconcelos. Ah, caray, pues usted está tocando algo muy interesante para nosotros los chihuahuenses y universitarios chihuahuenses, porque este es algo también que, como decía hace un momento, con cierta pena, lo digo, en el sentido prístino de la palabra, dolor, porque se olvida uno. Pero Chihuahua tuvo quizá la presencia de Vasconcelos pocos meses antes de morir, quizá, digo, la última presencia en provincia, porque la Universidad de Chihuahua y la Facultad de Derecho, bueno, todavía era escuela, tuvo la buena idea, gracias al rector de entonces, José Fuentes Mares, de que se hiciesen algunas actividades académicas de reconocimientos a personas que habían aportado a México, a nuestro país, cosas importantes, siendo chihuahuenses o no siendo chihuahuenses. Lo importante era su aportación. Y entonces se hizo una lista a quien se escogía. Bueno, Pepe Fuentes Mares era un hombre muy culto y él tenía bien la idea. Pero comentándole, yo entonces integraba el consejo técnico de la facultad, de la Escuela de Derecho. Y platicando con Pepe, bueno, él dijo, pues Siqueiros, el pintor Siqueiros. Pues, claro. Y entonces Alfaro Siqueiros tuvo pues un reconocimiento de la Universidad de Chihuahua. Un chihuahuense también. Claro. David, Por eso decía yo que chihuahuenses o no. Entonces pensó primero pues, en los chihuahuenses. Alfaro Siqueiros. Fue el Alfaro Siqueiros en su apogeo. Fue el hombre era un sumamente atractivo, era una persona con su canoso, con sus ojos claros, verdes, todo eso lo manejaba muy bien. Pues era pintor, era creador de arte, y empezando con su propia persona. Y nos dio una conferencia inolvidable, si mal no recuerdo, en el foro del Instituto Científico y Literario, ahí en el centro. Ahorita que lo está usted recordando, lo estoy volviendo a ver. Sensacional. Y luego una comida. El hombre era de lucha, ¿no? Entonces, de reto y de cuestionamientos y de ideas. Polémico. Sí, por definición. Es decir, buscaba la polémica donde fuera, hasta en las piedras. Entonces era sumamente atractiva su plática. Luego, Fuentes Mares había conocido, tratado y había sido amigo del gran maestro universitario, don José Vasconcelos. Lo invitó y aceptó don Pepe. Yo tengo con mucho gusto, con mucho orgullo, unas fotos con él
así como dije hace un momento de Marañón, ahora digo de Vasconcelos, eh, en donde estamos los miembros del Consejo de la Facultad de Derecho en una sesión solemne, muy modesta, en una sala ahí de consejo, estamos con él, en donde el rector, Pepe, le da el reconocimiento y el maestro Vasconcelos después nos pronuncia unas conferencias sumamente interesantes. Él a su vez tenía también su vena muy brillante, polémica también, al igual que usted acaba de señalar, un sentido del humor y algunas veces yo he contado una anécdota que si me permite la repito. Claro, maestro. No muy honrosa para nosotros en un sentido, pero simpática al fin de cuentas. Yo recuerdo, ahorita que lo estoy viendo, que el día anterior a que regresase, duró como 2 o 3 días el maestro en Chihuahua. Y la noche anterior a la que regresara a México, Pepe nos invitó a otra persona, a otro maestro y a mí, a acompañarlo en la cena que iba a tener con don José Vasconcelos en un restaurante. Entonces apenas teníamos restaurantes con el propósito, como actualmente sucede, pues de acoger a visitantes y a los propios chihuahuenses que no acostumbraban, como ahora, eventualmente el fin de semana salir a comer fuera. Entonces se veía raro eso, ¿no? La gente no salía más que cuando era fin de semana, pero de paseo, más que restaurantes. Eventualmente lo hacía. Entonces comenzó a ver algunos restaurantes ya con otra idea. Ya había uno que se llamaba La Rueda. Y ahí fuimos, obviamente, de carne asada, básicamente. Y estando cenando, le dice Pepe Fuentes Mares al maestro. Le dice, oiga, maestro, le voy a hacer una pregunta muy nuestra, en el sentido de que nos toca a nosotros, los chihuahuenses. A ver, ¿qué dice usted? Pues mire, si le atribuye a usted una expresión de que Chihuahua empieza, no, como la pregunta era, la cultura se acaba donde empieza la carne asada. Y en Chihuahua pues así sucede. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto que fue la expresión? ¿Y es cierto ese contenido? Se le quedó viendo a don Pepe y le dice, ¿tiene usted alguna duda? Fuimos testigos de esa anécdota, claro, pues nos reímos todos, en fin, pero ya con la presencia de él se demostraba que era falsa esa premisa, ¿no? Sí, José Vasconcelos, sin lugar a dudas, un amante de la mexicanidad, un estudioso junto con el maestro Fuentes Mares también. Mire usted, Ambos. Si yo fuera rector de una universidad, de cualquiera, desde luego la nuestra, yo obligaría a leer a Vasconcelos, no en los estudios primarios ni secundarios, yo sí lo obligaría en la universidad, porque conocer, sobre todo el Ulises Criollo, yo creo que para mí es emblemático el libro, es rescatar identidad nacional. Y ahora que la tenemos tan sensible en algún aspecto y tan susceptible de perderse, es indispensable recordar quiénes somos. Y don Pepe Vasconcelos tuvo esa inquietud. Y siendo él de ideas ideológicas muy claras en un sentido, de rumbos X, él no tuvo empacho porque era un hombre universitario, inteligente, muy inteligente. Tuvo el cuidado y la preocupación sobre todo de aprovechar su influencia, digamos, universitaria y de buscarle identidad nacional. Y con esas ideas invitó a ilustres, digamos, artistas, pensadores, arquitectos, pintores. Y gracias a él se inicia el movimiento muralista mexicano. Porque cuando habló con los muralistas que estaban en ciernes, con un Diego Rivera, por ejemplo, y le dijo su idea, prendió desde luego en pintor, que era un artista también sensacional, que empezaba pues, como digo, a hacer. Y acabando de regresar de Europa, vuelve otra vez a Europa, porque vieron, pensaron, creyeron en la idea, y dijeron, ¿cómo hacer para que se difunda? Y recordando
Y esto es un hecho. Recordando que los, digamos, frailes españoles, italianos, ingleses, italianos, bien, para difundir el mismo evangelio, utilizaron la palabra y utilizaron la expresión pictórica. Y con ello se dijo, bueno, en México tenemos de todos los contrastes y de todas las situaciones económicas y sociales y culturales. Vamos utilizando también las paredes para expresar ideas mexicanas. Y entonces ya estos señores crearon el muralismo mexicano, cuyas primeras expresiones están, o las puede usted encontrar en San Ildefonso, están las grandes pinturas de ellos. Entonces Vasconcelos nos transmite en estas obras, como el Ulises Criollo que menciono yo, sus preocupaciones y sus ideas. Entonces yo creo que deberíamos de leer, piénsese como se piense, coincídase o no con sus ideas, eso a mí no me preocupa. A mí lo que me interesa mucho es que seamos conscientes de esta gran inquietud y recuperemos otra vez la preocupación de saber dónde andamos y quiénes somos. Temo que estamos perdiendo brújula. Yo le digo a usted lo siguiente. Cuando íbamos a iniciar las negociaciones del Telecán, que tuvimos grandes inquietudes y grandes cosas de sería bueno, será malo, nos va a lastimar. Estoy hablando de usted de los principios de 1990. Le menciono esto porque yo participé muy activamente en la negociación del tratado, del lado del sector privado. Todos tuvimos grandes dudas y cierta antipatía a la idea. Se lo confieso con toda honestidad. Pero al mismo tiempo inquietudes fuertes. Y en una ocasión, si mal no recuerdo, ya por el mes de febrero de 1990, estando en un desayuno con un grupo de personas universitarias, entre ellos había norteamericanos y norteamericanas, algunas señoras sumamente competentes, especializadas en temas de comercio exterior. Venía muy a dedo al momento y en que estábamos con la idea, se estaba planteando por nuestro gobierno la posibilidad de iniciar un tratado comercial con Estados Unidos. Y una de estas señoras, una profesora de Harvard, muy brillante, y muy directa en sus cosas. Los que estábamos ahí, profesores de materias, relaciones internacionales, derecho internacional público, que era mi materia, y otros más, nos dice, señores, yo creo que ya no pierden, decirles que ya no pierden el tiempo en discusiones de si conviene o no. El tratado se va a hacer. Ah, caray. ¿Por qué? No porque haya un político que lo decida o porque el gobierno americano todavía no ha hecho nada, no se había invitado al gobierno americano. Porque el gobierno americano tenga ideas o no sobre él. No. Se va a hacer porque hay una dinámica del mundo. La dinámica es la globalización. Y ustedes, como país, no pueden dejar de participar por varios motivos. Pero hay una geopolítica que no se puede desconocer. Entonces México va a participar, eso no lo dude. Ahora dijo, fíjense lo que nos dijo. El problema está en cómo se va a negociar. Porque ustedes, si nosotros, digo, los americanos, negociamos intereses. Pues digo que son muy claros los americanos cuando piensan. Negociamos intereses. Y ustedes no. Ustedes todavía negocian con principios. Entonces hay que encontrar cómo negociar. La encontraremos, dice. Pero el problema va a estar en algo muy importante, que es su identidad nacional. Ojalá y no la vayan a perder. Cuídenla, cuiden su identidad. Ahorita que la recuerdo, le juro que me estremezco de pensar no solamente en la verdad que entonces nos anunció, sino en la triste situación que estamos viviendo. Es de veras inquietante y preocupante caminar por muchas calles del DF
de otras ciudades, incluyendo la nuestra, en el norte, y encontrar constantemente presencia norteamericana. Y algo peor, presencia de una impresión de que, pues no sé, es el estilo, estamos bien, es elegante, es demostrar modernidad, expresarse en inglés, cara, terminajos en inglés, y encontrar para qué cito, no quiero que se vayan a quejar de que no me simpatiza algún restaurante, alguna cosa, no menciono nombres, todos ustedes que me escuchan esto, ya supondrán a qué me refiero. Entonces, esa gran riqueza, maestro, de nuestra lengua, del español, se va perdiendo y viajan ustedes a otros lados y encuentran, como yo les digo, Little Texas, por varias partes. Entonces vamos perdiendo lo nuestro. Nuestro idioma es muy hermoso y es muy rico, nomás que lo desconocemos. Además nuestro idioma, todos los idiomas lo tienen una música. Yo digo que los idiomas tienen musicalidad. Y el idioma castellano, porque no olvidemos que el castellano no es un idioma, digamos, autóctono y autónomo, que se complementa, que nace solo. No, el castellano es una amalgama de varios idiomas, todos muy bonitos. Un latín, pero pensemos en esto, es un latín que no es el clásico, porque el idioma español comienza a foguearse, como todos los idiomas romances, con el latín que hablaban los soldados. Y los soldados, como siempre pasa, obviamente, no son los hombres de cultura. Entonces el latín hablado no era el idioma clásico, el latín clásico. Entonces es un idioma que recogía ya en su expresión por razones propias. Si el soldado estaba en Iberia o estaba en las Galias, pues hablaba un poco pellizcado ya el latín de él, con expresiones del lugar. Entonces ya era un latín enriquecido en ese sentido. Pero ese latín, a los cuantos siglos, pues, cuando acaba el Imperio Romano, allá en el 420 y tantos, y queda solo, pues se comienza a enriquecer con el godo que había, o los barbarismos, etc. Y en España se va enriqueciendo a partir del siglo VIII con la presencia árabe. Con los moros y con los africanos. Y no olvidemos además que los árabes durante 800 años están en España. Entonces uno no se da cuenta de eso y piensa uno que cuando, entonces los que somos católicos, que oía uno en las misas hablar en latín, que ese latín es el que hablan los soldados. No, señor, ellos hablaban otro latín, un latín bajo, ¿no? Que todavía se conserva quizá en algunas partes, como en Suiza y en Italia, hay ciertas zonas donde hablan un poquito todavía en latín de ese tipo, ¿no? Bueno, entonces continuando con lo que decíamos, pues España durante 800 años tiene la influencia, afortunadamente creo yo, del árabe. El árabe es un idioma sumamente rico y la cultura árabe, bueno, pues fue el puente y una forma de revivir la cultura clásica, porque se recogieron en varias expresiones muy ricas en medicina, en astronomía, en poesía, en filosofía. Se recoge todo eso y entonces la cultura árabe nos enriquece con todo ello. Y no olvidemos además que en España, pues, se dio una explosión muy rica cultural, que convivieron la cultura cristiana española goda con los hebreos y con los árabes. En Toledo fue una amalgama y un foro de cultura sensacional. Y por eso, pues tuvimos ahí sabios como Maimónides, por ejemplo, o recogimos las experiencias que habían tenido emperadores romanos de origen español, ¿no? En fin, creo que todo eso no debemos de olvidarlo, porque todo eso está presente en nuestro español, en nuestro idioma. En nuestro idioma es identidad. Perder el idioma es perder identidad. Yo recuerdo, ahorita que lo estamos hablando, porque a mis alumnos se lo insisto mucho,
una cita que hace Pérez Gay, que acaba de fallecer, en un libro muy interesante que tiene. Porque este Pérez Gay, tengo entendido que con sus hermanos son personas muy cultas que incorporan a su cultura personal el alemán, porque vivieron en Alemania o han vivido en Alemania, en Austria. Y Pérez Gay, a quien me refiero, tiene una obra que se ocupa, por así decir, de la último momento, digamos, del Imperio Austrohúngaro. Y Viena, la Viena actual, la que conocemos nosotros, se enriqueció mucho con este momento de la cultura y del Imperio Austrohúngaro. Y a todo ese movimiento le debemos grandes pensadores, músicos como Mahler, médicos como Freud, literatos, y la costumbre de los cafés y tantas cosas tan interesantes. Y entre esos personajes estuvo un filósofo lingüista, Wintergarten, ¿no? Se apellidó este hombre, que era un cultivador, pero muy enérgico y muy, digamos, exigente en el idioma. Y con ese motivo, Pérez Gay hace algunas disquisiciones sobre la importancia del idioma. Y menciona allí algún pensador de los chinos más importantes, Confucio, si mal no recuerdo, en donde Confucio se le pregunta y contesta: maestro, ¿qué haría usted si fuera monarca o si fuera emperador de un país? ¿Qué pasos daría usted? Y el hombre más o menos contesta lo siguiente, digo, el pensador, y dice: bueno, yo educaría al pueblo, primero que nada, en el idioma, en el respeto al idioma. ¿Por qué? Porque si no conoce el idioma, no puede ser un buen gobernante. ¿Por qué? Porque si no conoce el idioma, ¿cómo va a gobernar y cómo va a transmitir sus órdenes al pueblo? Si no transmite bien sus órdenes al pueblo, el pueblo se va a perder, no va a ser un pueblo ordenado. Entonces, tiene que educarse al pueblo, primero que nada, para que el pueblo entienda lo que quiere decirle el gobernante. No olvidemos que el idioma es un instrumento, y es un instrumento para expresar ideas, no para otra cosa. Y si no tenemos un buen instrumental, no podemos expresarnos bien. Si no podemos expresarnos bien, acabaremos siendo unos idiotas. Y estaremos perdidos. Y esto, que se cita esta expresión de Confucio, a mí me pareció sensacionalmente correcta. Y si volvemos la mirada a lo que está pasando de unos cuantos años para acá, pues nos daremos cuenta que es sumamente importante lo que se dijo, porque estamos pasando por un momento crítico en ese sentido. Yo recordaba hace poco unos artículos que publica Vargas Llosa en el periódico El País de España, ¿no? En donde hace crítica de esto y señala el peligro que están las juventudes nuestras en todo el mundo de ir perdiendo capacidad de expresión. Y entonces, con su estilo tan simpático de escribir y tan claridoso, dice que si leemos cómo los correos electrónicos se escriben, en donde se cortan palabras en aras de una supuesta economía de expresión, las haciendo de lo contrario. Y dice, y entonces se están expresando en forma muy extraña estas gentes que hablan así. Y si usted quiere aprender a hablar como mono, aprenda a hablar como se expresan en el correo electrónico, a base de puros monosílabos casi, ¿no? Y es cierto, y los que somos profesores, al menos en mi caso personal, yo batallo mucho y en cierta manera me entristece ver la incapacidad que van teniendo ya los estudiantes de expresión. Yo acabo de terminar mis exámenes semestrales hace 4 o 5 días. Y en 3 o 4 jóvenes
me constaté lo que estoy diciendo, su incapacidad de expresión, en que repiten palabras. No sé, por ejemplo, ¿no? Instalar, ¿no? O conformar. Un alumno me expresaba conformar tal cosa. Y yo quería saber si él entendía lo que quería decir. Y le pregunté, ¿qué quiere decir? ¿Qué quieres decir con conformar? No supo decir qué quería decir con conformar. Y es una cosa tan simple, pero no sabía y entonces le daba vueltas a la palabra. O sea, la idea se había transformado en una expresión. No más que esa expresión ya no tenía el contenido original, porque el estudiante ya no lo tenía. Por eso la importancia de conocer nuestra lengua, Fíjese la usted, lectura, la actividad de la lectura, maestro. el idioma es identidad, para acabar pronto. Identidad. No hay identidad si no hay idioma. Pues hay buena tarea, maestro, para... Ahora, fíjese lo que le digo, que se entienda bien lo que quiero decir. No cerrarse, desde luego, a enriquecer el idioma. No, porque si no tiene usted esa palabra en su idioma, pues incorpórela. Yo recuerdo, mire, son cosas que me vienen a la memoria, que me dio mucha risa. Cuando yo terminé mis estudios en España, como ya mencioné, me fui a Francia, a París. Y le estoy hablando de los años de 1956-57, para que se entienda lo que digo. No se me vayan a molestar los chauvinistas. Pero estando en Francia, no sé, se ofreció en alguna ocasión con algún francés y hablé yo o mencioné el refrigerador. Fíjese, el refrigerador. No entendió la persona esta lo que yo quería decirle. Entonces le expliqué lo que para nosotros, yo al menos por mi edad, sí lo viví de niño en Chihuahua, que era la hielera. ¿No? Ese mueble tan bonito que nunca lo conservamos porque lo veíamos como de segundo nivel porque estaba en la cocina, ¿no? Aquella caja de madera con láminas cubriendo la madera interiormente, donde se ponían los bloques de hielo para enfriar. Era la hielera, se guardaba el hielo, ¿no? Y luego se llamó en inglés refrigerator, se traducía por refrigerador, y así lo llamábamos y le llamamos refrigerador. Y en Francia no tenían esa expresión. Entonces, cuando expliqué yo lo que quería decir, me contesta la persona con la que estaba hablando, me dice, monsieur, ¿cómo me dijo? De Frigidaire, que era la marca de un refrigerador, el Frigidaire. Pues sí, le dije exactamente. Ese es un ejemplo de cómo se incorpora una expresión extranjera a nuestro propio idioma, porque no se tiene en nuestro propio idioma esa palabra. Eso vale plenamente. No estoy contra eso, desde luego, sino estoy en contra de la sustitución de su propia expresión por una extranjera. Y la vanidad de creer que se es más elegante porque se dice esa palabra, ¿no? Lo cual tampoco quiere decir que no utilicemos eventualmente alguna cosa, pero no debe de ser lo propio y lo constante. En mi opinión, debemos de hacerlo cuando enriquezcamos el idioma, pero siempre debemos de tener la preocupación por utilizar la palabra propia. Maestro, pues muy interesante esta charla, maestro, muy amena, todo este conocimiento que usted nos ha compartido. Y maestro, ya estamos en la parte final de esta entrevista. Yo le quiero pedir que nos dé un mensaje con este motivo del 60 aniversario de nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Facultad de Derecho que también nace junto con nuestra institución, que nos envíe un mensaje a la comunidad universitaria, a la comunidad chihuahuense, de este gran chihuahuense que se siente orgulloso de su origen y de esta mexicanidad y de esta riqueza en nuestro lenguaje, como usted hoy nos lo ha compartido. Bueno, mire usted, pues no había yo pensado si alguna vez pudiese yo. Es un compromiso muy fuerte.
pudiese dar un mensaje a la juventud y a alguien, pues, pero ya que usted me pone en esta tesitura, me obliga a contestarles de alguna manera. Pues yo qué le diría, pues muchas cosas se me pueden ocurrir, pero primeramente yo diría a estas juventudes que no pierdan nunca entusiasmo y interés en hacer cosas que, por mucho que parezcan difíciles, pero que sean retadoras, en hacerlas. Es decir, nunca hay que dejar de intentar hacer lo que uno considera que se debe de hacer. Así como nosotros, y sobre todo los que tuvieron la idea de crear la universidad. Digo, yo no me ubico ahí, yo participé en su inicio, pero los creadores fueron otros señores que tuvieron esa idea y yo me embarqué en ella. Ideas por el bien de los demás, ideas que sirvan para mejorar a nuestra gente, para honrar y para hacer de nuestro país lo que se merece. Un país más grande, un país digno, un país respetable y que sobre todo que tenga gente de bien. Entonces, mi mensaje sería tomar la estafeta de esa gente que nos precedió, enriquecer esa estafeta y llevarla a lo más lejos posible, cumplir con lo que se tiene que hacer, con lo que se nos ha enseñado como deber ser y cumplirlo sin ninguna limitación. Por lo tanto, enriquecernos todos los días. Nuestra Universidad de Chihuahua, vuelvo al tema pues en que estamos metidos, es un centro y un foro de enseñanza y de enriquecimiento. No tengamos limitaciones, no tengamos preocupaciones por llevar a la gente que más sabe. Nadie nace conocido, nadie tiene obligación de saber. Sí tenemos obligación de aprender, eso sí. Entonces, cumplamos con eso sin temor. Invitemos a la gente de fuera para que se enriquezca la de adentro y sepa cumplir con esa estafeta y con ese mensaje que damos. Eso diría yo de una manera muy sencilla. Bueno, pues usted que nos escucha y que nos ve a través de esta señal de video, le agradecemos el que nos haya sintonizado y que nos esté viendo en esta interesante entrevista, esta interesante charla con el maestro doctor Rodolfo Cruz Miramontes, quien amablemente nos recibe aquí en su despacho en la Avenida Reforma, en el corazón de México, Distrito Federal. Le agradecemos y esperemos que haya disfrutado como nosotros esta gran entrevista con el maestro Rodolfo Cruz Miramontes. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y mucha suerte en su tarea.